Hoy nos aborda un tema muy interesante en esta mañana. Lo hemos anunciado, Jesús sana a un leproso. Vamos a ir al pasaje de la palabra que hoy vamos a meditar. Se encuentra en Mateo, capítulo 8, versos 1 al 4. Un pasaje muy corto, pero con mucho contenido para nuestras vidas. Vamos a leer Mateo, capítulo 8, versos 1 al 4. Acompáñenme, por favor, a la lectura de la palabra de Dios. Dice así, Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros para orar al Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos por medio de estas redes sociales, estos medios. Y gracias porque tu promesa es vigente hasta el día de hoy. Donde están reunidos dos o tres, en tu nombre tú estás allí. Y nos gozamos de saber que tú estás en medio nuestro. Ahora, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, esa palabra que tú mismo has dejado para nosotros. Y Padre, que esta palabra tuya pueda saciar nuestra alma, pueda traer bendición, instrucción, corrección, salvación, Señor, porque tú la has dejado justamente para eso. Gracias te damos, Señor. Bendice este tiempo de meditación, de pausa alrededor de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús sana a un leproso. Yo siempre busco responder una pregunta ante un tema que la Biblia puede plantearnos. Y la pregunta que este pasaje nos podría proporcionar es, ¿se compadece Jesús de la necesidad humana? ¿Se compadece Jesús del drama humano, de nuestros problemas, de nuestras dificultades? ¿Se compadece? Ahora, es interesante, vale la pena mencionar que el capítulo 8 o este pasaje, más o menos empieza como habiendo habido un paréntesis en el Sermón del Monte. Pues si ustedes van al capítulo 4 de Mateo, ahí en el verso 23, capítulo 4 de Mateo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Galilea, de Judea y del otro lado del Jordán. Y luego empieza, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Es interesante porque Mateo narra lo que había estado haciendo Jesús en la región y pone un paréntesis a lo que está haciendo Jesús y nos narra el Sermón del Monte, que lo hemos revisado a lo largo de varias semanas. Y entonces este pasaje empieza justo donde termina el capítulo 4, con la sanidad de un hombre leproso que se acerca a Jesús. Ahora, es muy importante, y esto lo digo para que podamos entender y conocimiento personal, bíblico, en los capítulos 8 y 9, Mateo expone dramáticamente el poder divino de Jesús, a través de 9 milagros que muestran sin lugar a dudas que Jesús en realidad es el Hijo de Dios.
Y ustedes saben que Mateo se caracteriza por demostrar esa realidad, porque solo podría, ¿quién? El Hijo de Dios realizar este tipo de hazañas sobrenaturales. Y estos dos capítulos son particularmente, el 8 y el 9, esenciales para entender la vida y el ministerio de Cristo. Y esto lo menciono para que en nuestro estudio personal podamos mirar justamente el ministerio del Señor Jesús. Los milagros de Jesús fueron justamente la prueba suprema de su divinidad y constituyeron las irrefutables credenciales de su condición mesiánica. Él era el Mesías. Entonces, el propósito de Mateo, sin duda alguna, al relatar los milagros, así como el hecho de Jesús realizarlos, él los relata y Jesús realizándolos, fue confirmar, justamente Jesús confirmando su deidad y su afirmación de ser él el Mesías, a toda esta comunidad judía que esperaba la venida del Salvador del mundo. Al estudiar el relato de hoy, quisiéramos responder justamente lo que decíamos al principio. Se interesa a Jesús, se compadece Jesús de la necesidad humana, de mi necesidad. Y miren, hermanos queridos, mucho más con los acontecimientos que estamos viendo hoy en día, ¿no? Nosotros estamos siendo testigos de una acción bélica, de un conflicto armado entre una potencia y un pequeño país, y un país donde hay muchos creyentes. Y uno puede pensar, ¿se interesa a Dios? ¿Se interesa a Jesús de estas cosas? ¿Le importan a Él? Bueno, la pregunta, en este pasaje vamos a encontrar la respuesta, porque es un pasaje muy rico, mostrando la compasión del Señor Jesús. Veamos a continuación, ¿qué nos enseña entonces la actitud primero del leproso, como también la respuesta de Jesús a él? Y para ello vamos a tocar 4 puntos bien interesantes. Primero, el leproso es atraído por Jesús. Segundo, el leproso es recibido por Jesús. Tercero, el leproso es tocado por Jesús. Y finalmente, el leproso es enviado por Jesús. Y esto es bien interesante. En primer lugar, el leproso es atraído por Jesús. Miren ustedes el verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. El relato dice, ¿no?, que mucha gente lo seguía a Jesús y de inmediatamente en la escena aparece un leproso. ¿Cómo fue eso posible? Vale la pena mencionar, y vamos a explicar un poco esto, para ponernos en contexto. Los leprosos estaban prohibidos de acercarse a la gente, al público, salir al público. Ellos estaban exentos de esta posibilidad por la enfermedad. La raíz de la palabra lepros o leproso significa escamoso, que describe una de las primeras y más evidentes características de la lepra. No parece arriesgado sugerir que la antigua lepra era prácticamente la misma enfermedad contemporánea que hoy se conoce como la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen es una grave forma de lepra, o mejor dicho, parecido, o muchos creen que es la misma enfermedad de ese entonces. En la antigüedad, mis hermanos queridos, la lepra era terriblemente temida. Y a pesar de que la lepra, o de que el 90% de la gente en los tiempos modernos es inmune a tal contagio de lepra, hoy en día, hablando de hoy en día, en la época de Jesús esto era terriblemente contagioso.
Era temible, la lepra era un tema temible. Cuando se descubría que una persona tenía la forma grave de lepra, se le debía rasgar la ropa, descubrirle la cabeza, cubrirle la boca. Estamos un poquito así como en la pandemia de hoy, ¿no? Le tenían que poner un tapabocas. ¿Y por qué lo hacían? Para evitar la propagación de la enfermedad. Y lo peor de todo es que el leproso, el que ya había sido diagnosticado con esta terrible enfermedad, tenía que gritar, inmundo, inmundo, y con una campana hacerlo saber. Y hacerlo saber a donde quiera que este hombre iba, para advertir a los demás que se mantuvieran lejos de él. Más o menos nos hablan de que un leproso tenía que estar a 50 metros de la persona más próxima. Ahora, los leprosos, hermanos queridos, amigos, estaban legalmente condenados al ostracismo, o mejor dicho, al aislamiento o exclusión, y se les prohibía vivir en alguna comunidad con sus hermanos israelitas. Esto era parte de la ley levítica, en número 5.2 se menciona. Estudios médicos recientes, escúcheme bien, confirman que en la enfermedad de Hansen, que es lo que se conoce como la lepra, es lo más similar, es lo que se ha estudiado, que es la actual enfermedad de Hansen, puede transmitirse, y mire, escuche bien este detalle, puede transmitirse a otras personas cuando se inhala a través del aire. ¿Nos parece algo familiar lo que era la enfermedad de Hansen? Parece el COVID. Una buena razón para que el leproso se cubre la boca. Tenía que usar tapaboca para no transmitir la enfermedad a otros. Probablemente si hubieran sabido que todos usando tapabocas delante de un leproso no se hubieran contagiado a nadie, pero bueno, lo ponían a él, lo excluían, le ponían su tapabocas. Y era el requerimiento que se daba en las regulaciones del Levítico. Decía que el leproso tenía que aislarse, taparse la boca. Y todo esto ya estaba estipulado por Dios en la ley levítica. La gente también contraía la enfermedad por tocar un objeto manipulado por un leproso, lo que vuelve a demostrar el valor de la norma del Levítico, el valor de lavarse las manos, del aseo, que exigía además que la ropa contaminada por un leproso debía ser quemada. Hoy en día se ha descubierto que esta enfermedad destruye los sensores nerviosos del dolor. Esto es bien interesante. La enfermedad de Hansen o la lepra antigua destruye los sensores nerviosos del dolor, lo cual hace que la persona pueda mutilarse sin darse cuenta. Leí algunos datos acerca de esto, de que en una comunidad de leprosos, dice que había un joven que intentaba abrir una puerta y la llave no giraba. Entonces, un encargado, ¿no? No un leproso. Entonces, un leproso le dice, ¿y por qué no puedes? Se acerca e intenta abrir la puerta y entonces gira la llave. Y no es que gira la llave, giró su dedo, la llave le cortó el dedo y él ni cuenta se dio. Esa es la tragedia de esta enfermedad, y por eso gente que se podía mutilar y no se daba cuenta, o inclusive podía desfigurarse. Casos de personas, por ejemplo, que se podían lavar la cara con agua hirviendo y se quemaban y no se daban cuenta. Ese daño producía esta enfermedad. Frente a todo lo dicho anteriormente, resulta sorprendente entonces que este leproso, como dice el pasaje, dice que cuando descendió Jesús del monte, he aquí vino un leproso y se postró delante de él. ¿Cómo fue posible eso? Si un leproso tenía que estar alejado, tenía que avisar cuando se acercaba. Esto es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Yo me imagino
que cuando el leproso llega, la gente se habrá corrido de alrededor de Jesús, espantados por la presencia de este hombre. Pero, ¿qué atrajo? Esta es una pregunta que yo me hacía. ¿Qué atrajo al leproso tan fuertemente hacia Jesús? Miren, no lo podríamos saber a ciencia cierta. Podríamos inferirlo. Quizás algún familiar o amigo le hizo saber acerca de Jesús. Recuerden que los leprosos estaban confinados a una comunidad en las afueras de la ciudad, generalmente. Y posiblemente alguien le dijo, mira, hay un tal personaje llamado Jesús, singular sin duda, en sus palabras, en su autoridad, en su mensaje, en su carácter único y tan diferente al de los religiosos de su época. Y seguramente alguien o él escuchó de esta persona maravillosa llamada Jesús. Por tanto, para este leproso, Jesús representó su única esperanza en la vida. ¿Qué podría perder? ¿Qué podría perder este hombre? Este leproso vio en Jesús la posibilidad de poder volver a tener una vida sana y normal, libre del aislamiento y de la humillación social y de ese sentimiento de ser lo peor en la sociedad. Esa era la realidad de un leproso en esta época. Sin duda alguna, esto quedó evidenciado por 4 aspectos que destacan claramente en este encuentro de Jesús con el leproso o del leproso yendo hacia Jesús. El primer aspecto, el leproso se acercó a Jesús con confianza. Él sabía que algo podía obtener del Señor Jesús. Es evidente que sintió en el Señor un amor y una ternura que le llevó a acercarse a él sin temor a las represalias, porque podían haber habido represalias. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has podido violar la ley que impide que tú te acerques a la gente? ¿Saben cuál era la condena? El ser apedreado. Pero este hombre leproso se acerca a Jesús sin pensar en las represalias. De alguna manera, este leproso sabía que Jesús no le temía. Interesante es eso. Ni se avergonzaría de relacionarse con él. Algo había en el corazón de este hombre que lo hacía sentir y pensar así. No le gritó a Jesús desde la distancia, como se suponía que debía hacer. No le gritó inmundo, inmundo. No. Se acercó y se postró a sus pies. No pensó en nada más que en su gran necesidad y en la capacidad y disposición de Jesús de satisfacer esa necesidad. Ese es un primer aspecto interesante. Un segundo aspecto es que el leproso vino hasta donde está Jesús lleno de reverencia. Miren ustedes, aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor. Su osadía no fue presunción, sino humilde adoración. Me gusta mucho, es muy interesante que cuando llega Jesús y se postra, esa palabra se postró, es proscuneo, que es de donde viene, se traduce la palabra adorar. Y Mateo usa la palabra proscuneo, que es adorar. El hombre sintió que estaba en la presencia de un ser divino, sin duda alguna, de Dios, y que por tanto Jesús podía curarlo de la terrible enfermedad que padecía. Entonces el leproso vino hasta Jesús lleno de reverencia. En tercer lugar, el leproso acudió a Jesús con humildad. Este es un detalle profundamente importante. Llegó de manera expectante, pero no exigente. Llegó con profunda expectativa, pero no exigente. Miren, vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres,
si quieres, puedes limpiarme. El hombre pidió ser curado solo si esta era la voluntad del Señor Jesús. ¿Se dio cuenta? Si quieres, si tú quieres, si tú quieres. Este hombre no reclamó derechos y su preocupación principal no era en absoluto su propio bienestar, sino la voluntad y la gloria del Señor. Hermanos, esto es tremendamente importante notarlo en la actitud de este hombre. Profunda humildad. Esta actitud, tremenda lección, ¿no? Y tan digna de ser imitada en nuestro tiempo, cuando hoy mucha gente pretende exigirle cosas a Dios, como si Dios fuera nuestro mandadero. Este hombre se acerca con profunda humildad, no reclamando ningún derecho, sino buscando que se haga la voluntad de Dios. Y por último, un cuarto detalle en este acercamiento del leproso a Jesús. El leproso acudió sin duda alguna con fe, declarando, dice, si quieres, puedes limpiar. ¿Qué está diciendo el leproso? Tú tienes la capacidad de hacerlo. Tú tienes esa capacidad. Puedes limpiar. Prácticamente lo que manifestó fue, tienes el poder para hacerme limpio. Y si tú quieres, puedes hacerlo. Él no llegó, bueno, por si acaso voy a ver qué sucede. Él fue con una profunda convicción de fe. Y hermanos queridos, eso es fe en su más alta expresión. La absoluta convicción de que Dios tiene el poder y la conexión o la suma de esa convicción con la humildad y sumisión a la soberanía de Dios. Esa es la auténtica fe digna de ser imitada. El leproso sabía que Jesús no estaba obligado a curarlo, pero también sabía que él era perfectamente capaz de hacerlo. ¡Qué cosa tan tremenda! Tremendo ejemplo. Cuando nos acercamos al Señor en oración, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos acercamos al Señor para pedirle algo, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Creyendo que nos merecemos el favor de Dios? ¿O lo hacemos con profunda humildad, pero también con la profunda convicción que al Dios que nos acercamos puede hacerlo posible? Con mucha tristeza a veces uno se da cuenta que muchas veces nos acercamos a Dios por si acaso, no creyendo que Dios lo puede hacer. Y hermanos queridos, reconocer la voluntad de Dios no debe quitar en nuestro corazón la convicción de saber que si Dios quiere, lo puede hacer. Claro que sí, por eso oramos. No oramos para llenar un vacío cuando oramos por necesidades económicas, cuando oramos por sanidad, cuando oramos por algún problema. Lo hacemos con la profunda convicción de que el Señor tiene el poder para obrar. Pero también debe haber la humildad de reconocer que Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad que es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda en el momento que estoy atravesando dificultades. Esa combinación, humildad y convicción de fe, debe estar en todas nuestras oraciones, siempre, siempre. Pero no solamente debemos preguntarnos o hablar de el leproso fue atraído por Jesús, sino, en segundo lugar, el leproso es recibido por Jesús. Miren ustedes lo que pasa, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? El relato de Mateo no nos lo dice, pero si nosotros vamos al sinóptico, ahí relatado en Marcos, vamos a notar un detalle muy revelador. Miren ustedes lo que dice Marcos.
capítulo 1, verso 40. Acompáñenme, por favor, al sinóptico, el relatado por el evangelista Marcos. Vino a él, verso 40, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Ahí está. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Jesús no lo evade. No se escandaliza de él por ser leproso. No lo reprende por su osadía de presentarse así ante él. No lo condena por no obedecer la ley levítica con relación a personas leprosas como él. Nada de eso. Simplemente lo recibe tal y como es. Lo acepta sin ningún arreglo previo. Simplemente tiene misericordia de él. Y tiene compasión de su terrible condición en la que se encuentra. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos y amigos? Así es nuestro Cristo. Así es el Señor. Nuestro Jesús. Él nos acepta tal y como somos, tal como estamos. No importa cómo nos encontramos y en qué condiciones. Él siempre nos extenderá su mano de amor y de misericordia. ¿Para qué? Para hacernos saber que podemos acudir a Él con toda confianza. Jesús le extendió la mano a este leproso, haciéndole saber que era bienvenido. Qué tremendo. Qué hermosa expresión y demostración del gran amor de Jesús para con este hombre. Y por todo aquel que como este hombre se acerque a Jesús. Jesús tendrá la misma actitud que tuvo para con el leproso si tú hoy te acercas a él, con las mismas cualidades de este hombre. No importa cómo esté tu vida. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos extiende su misericordia. Y entonces vamos a encontrar que el leproso es recibido por Jesús. Qué lindo, ¿no? Pero en tercer lugar, vamos a ver que el leproso es tocado por Jesús. Miren lo que dice. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Le tocó. En respuesta a esa fe, Jesús extendió la mano y toca al leproso y le dice, quiero, sé limpio. ¿Y saben ustedes lo curioso de todo esto? Que la ley mosaica prohibía a los judíos tocar a un leproso, porque este era inmundo. Ahí lo dice Levíticos 3:3, si usted está tomando nota. Sin embargo, es seguro que los leprosos ansiaban el toque de otro ser humano, por supuesto, porque habían sido personas aisladas, rechazadas, vistas como lo peor de la sociedad. Y miren, hermanos queridos, Jesús pudo haber curado a este leproso con una sola palabra, a distancia, como lo hizo en muchas otras ocasiones. Pero en este caso mostró obviamente algo al tocar a este hombre. Este simple acto en sí fue asombroso. No en el sentido de ser sensacional para llamar la atención, no, sino que mostró que Jesús era condescendiente, amorosamente con este hombre, al tocar al marginado. Y tocar a los marginados, a quien ningún otro hombre ni siquiera se acercaría. Sí, mis hermanos, Jesús nos deja una tremenda enseñanza aquí. Jesús hace saber que Él se conduele con el que está marginado, abandonado o vive su profunda soledad. Y Jesús toca al leproso como signo de que Él se solidariza con este tipo de personas. Este detalle es muy interesante. Ahora, la curación fue inmediata. Dice que Jesús
le dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Miren, hermanos, Jesús no necesitó curar, en este caso, por etapas, cuando a veces Dios también lo hace. Jesús lo hizo muchas veces, pero en este caso, Jesús no necesitó hacerlo por etapas. Cuando tocó la impureza, esta desapareció inmediatamente. Y este detalle, este otro detalle, es sumamente importante también, porque así es la obra de Jesús en la vida de cualquier persona que se acerca a Él en humildad y reconociendo que Jesús es su única esperanza para salir de la condición perdida y sin esperanza en la cual se halla. Jesús obra de esa manera. Lo puede hacer inmediatamente si tú te acercas a Él en humildad y reconociendo que Él es la única esperanza para tu vida. Jesús, lo inmundo que toca, lo limpia y lo hace nuevo y puro. Por eso el apóstol Pablo va a decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. No importa qué tan bajo hayas caído y qué tan malo sea lo que hayas hecho. Cuando nos acercamos a Jesús, su mano de poder nos transforma y limpia por completo en un solo instante. Dios nos limpia. ¿Hay un proceso de santificación en el camino? Sí, pero la limpieza del Señor se da en un instante, nos cambia la vida y nos permite y nos da los recursos para empezar una nueva vida. Finalmente, el leproso es enviado. Y miren lo que dice. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El primer requisito de fe es la obediencia. Y tan pronto como el leproso fue limpiado, Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie lo que ha pasado. Primero, muéstrate al sacerdote. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había un prerequisito antes de testificar de la obra de él. Antes de que el hombre celebrara su nueva oportunidad de vida e incluso antes de testificar a otros acerca de su milagrosa limpieza, debía cumplir los requisitos de la ley mosaica. Eso era importante y Jesús no lo pasa por alto. ¿Y esto qué significaba? Debía cumplir con el hecho de ir al templo, acercarse a los sacerdotes para que estos dieran testimonio de su curación y de esta manera pudiera este hombre reinsertarse a la sociedad y a su familia. Y Jesús lo sabía. Y ese es un detalle importante. El leproso es enviado por Jesús a cumplir, a obedecer lo que la palabra dice. Este hombre ya curado fue enviado por Jesús a dar testimonio de lo que había sido hecho en él ante las autoridades judías, porque eso era parte de lo que la ley enseñaba. Ahora, de la misma manera, queridos hermanos, amigos, cada uno de nosotros, después de que nos hemos acercado a Jesús y experimentado su misericordia, salvándonos del pecado y de esa vida vacía y sin sentido, la primera exigencia de Jesús a partir de ese momento es que obedezcamos su palabra. Es que obedezcamos su palabra. De ahí solo un estilo de vida santo puede ofrecer apropiado testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida a través de su salvación, porque nuestra vida dará evidencias de cambio cuando obedecemos lo que su palabra dice. Seguidamente, Jesús nos envía
a testificar de su maravilloso amor a las multitudes, a su amor por los marginados de la sociedad. Nos envía a mostrar su amor por todo aquel que pudiera pensar o creer que no tiene remedio o que no vale la pena vivir. Jesús nos envía como heraldos de un mensaje de vida, esperanza y de transformación. Querido hermano, tú que has sido beneficiario de la salvación tan grande, ¿cómo es tu obediencia al Señor y su palabra? ¿Tu vida evidencia la presencia santa de Dios a través de tu manera de hablar, de pensar, de actuar? ¿Eres un mensajero de Jesús hacia aquellos que aún no han experimentado esta salvación tan grande? Sí, mi querido hermano, Dios nos ha llamado. No solamente el Señor Jesús nos atrae, no solamente hemos sido recibidos por Jesús, por su gracia y misericordia, no solamente el Señor ha tocado nuestras vidas, sino que también el Señor nos ha enviado. Y esto es todo el Evangelio, para que entonces el mensaje pueda seguir siendo transmitido a quienes nos rodean. Y ahora quiero dirigirme a ti, querido amigo, que quizás hoy nos visitas, o que quizás nunca has tenido la oportunidad de ser tocado por Jesús. ¿Te sientes una persona descalificada, sin esperanza o indigna del amor de Dios? ¿Piensas acaso que Dios no te puede amar y aceptar tal como eres? Pues quiero decirte, hoy hemos respondido a esa pregunta que planteamos al principio. ¿Está interesado Jesús en tu necesidad? Pues sí, sí lo está. Y lo demostró con un hombre como este leproso, marginado de la sociedad, a quien no solo le dijo que sería sano, sino que lo tocó, le dio valía, le dio su amor, rompió con los esquemas y le dio una nueva vida y una nueva oportunidad. Si hoy quieres venir en humildad a Jesús, como lo hiciera el leproso de nuestra historia, Él puede cambiar la historia de tu vida. Vamos a orar, vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Señor, gracias por tu palabra, por esta enseñanza maravillosa del amor tuyo. Gracias, Jesús, por decirnos tanto a través de este gesto tan maravilloso tuyo para con este hombre que se acercó a ti en humildad, con reverencia, con fe. Oh Señor. Y Padre, ayúdanos a nosotros como cristianos a acercarnos de la misma manera a ti, siempre, con humildad, con reverencia, con eh, profunda fe de que tú eres el Dios que todo lo puede, pero que también cumple un propósito y una voluntad. Señor, toca nuestras vidas, límpialas cada día. Señor, haz de nosotros personas que puedan llevar este mensaje a otros. Danos, Señor, compasión como la tienes tú por el perdido, por el que no tiene esperanza, el que piensa que la vida no vale la pena vivirla, que se siente marginado, que vive en su soledad. Oh Señor, danos vidas que tengan la misma compasión tuya y que nos lleve a vivirlas de tal manera que podamos transmitir tu mensaje a aquellos también. Y Señor, si aquí hay alguien que aún no ha sido tocado por ti, que aún está necesitado de esa obra tuya maravillosa en su vida, te rogamos, Señor, que tú en esta mañana, sabiendo que tú le has hablado, tu Espíritu Santo le lleve a abrir su corazón a ti, abrir su corazón a ti.
Y mientras estamos orando, yo quiero preguntarte a ti, quien quiera que seas, tal vez hasta aquí todavía nunca le has entregado tu vida a Cristo. Y tú quieres, como este hombre leproso, venir a Jesús con sencillez de corazón, con reverencia, con humildad, pero con convicción de que Dios puede hacer algo en tu vida. Si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración, sencilla, pero profunda. Dile así a Jesús: Señor Jesús, dile así: Señor Jesús, hoy he escuchado que me amas. Reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Haz de mí una nueva persona y dame el gozo de tu salvación. Te abro mi corazón a ti. Ven a morar a mi vida. Te lo pido de todo corazón. Si tú has hecho esta oración, por favor, quiero pedirte algo. Hazlo saber a la persona que te ha invitado a esta transmisión, a este servicio dominical. Dile: yo hice la oración entregándole mi vida a Cristo. Esa persona que te conoce y que te quiere, te va a ayudar en los pasos a seguir en este maravilloso andar de la vida con Cristo. Vamos a orar. Terminamos este tiempo orando. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu amor incondicional. Señor, danos el vivir esta vida cristiana como tú la viviste aquí en la tierra, enseñándonos cómo debemos vivir. Y Señor, bendice a esta iglesia tuya, sede Avenida del Ejército, y levanta de esta iglesia hombres y mujeres comprometidos contigo y tu causa. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Y oramos por las personas que quizás oraron pidiendo que tú vengas a sus vidas, salvándonos, que tú selles esta oración en sus corazones. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.